luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y aunque no pueda ver, Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, Siempre estás sobrando. siempre estás. Confío en ti. Confío en ti. Shababarakuireberekeia. Santo, santo es tu nombre, Jesús. Levantamos el nombre de Cristo. Hay poder en su nombre. Shababarakuireberekeia. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decile. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque hay solo dos caminos.
Uno es para venir al Padre y el otro es para perdición. Pero hoy en esta mañana decidimos seguirle. Decidimos caminar detrás de Él. Él camina delante nuestro. Porque el que no está conmigo, contra mí está, dice el Padre. Padre querido, estamos contigo, Señor. Y en esta mañana decidimos seguirte, Padre. Y nunca más volver atrás. Nunca más, papá, no perder todo lo que hemos logrado en ti, Señor. Por nada, Padre. Gracias, Señor, por haber llenado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti podemos conseguirlo todo. En ti está todo, Padre. Queremos declarar, queremos profetizar en esta mañana que te vamos a seguir, que te vamos a seguir a ti y que nunca más vamos a volver atrás. Gracias, Jesús. Decidimos seguirte, Padre. Decidimos seguirte, Rey. Te seguimos, Señor. Te seguimos, Padre. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Amado Dios. Aleluya. Wow, tremendo. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento los presentes. Los virtuales, quédense como quieran. ¿Ya está? ¿Sí? Ahí está. Muy bien. ¿Qué va? Muchas gracias. Los virtuales, quédense como quieran. Sí, pueden ponerse en pie, acostarse, tomar mate, qué sé yo. Si van a tomar mate, pasen uno por la cámara, por ahí que vuelva, que entre por acá y me alcance a mí. La verdad que un placer, un día precioso el día de hoy. Estamos entrando en el veranito, aparentemente antes de tiempo. Así que bueno, pero cuídese, no use mucho el aire porque es peligroso, todavía no estamos en verano y hay que cuidarse porque las pestes andan ahí al acecho. Así que estamos bendecidos. Esta ha sido una semana tremenda. Hemos profetizado sobre este mes de noviembre y Dios ha comenzado a cumplir lo que nos ha hecho hablar. Me acuerdo que hace mucho tiempo, qué sé yo, debe ser no menos de 10 años, una vez yo predicando suelto una palabra y fue un proverbio realmente, porque nunca me hubiera salido de mi cabeza, me enamoré de esa frase porque vino de arriba y la frase fue esta: si yo digo lo que Dios quiere, Dios hace lo que yo digo. Tiene muchos sentidos, es un juego de palabras bien tipo proverbio, pero es tan literal. Si yo digo lo que Dios quiere, Dios hace lo que yo digo. Dios no está comprometido con lo que yo digo a menos que yo diga lo que Él quiere. ¿Se entiende? Pero cuando yo logro captar lo que Dios quiere que yo diga y yo hablo de parte del cielo, Dios hará lo que yo digo, no porque lo diga yo, sino porque salió de su corazón. Entonces hemos profetizado sobre este mes de noviembre que iba a ser un mes de tremenda bendición. Hemos ministrado el domingo pasado, hemos pisoteado al diablo, lo hemos agarrado a patadas, lo hemos hecho rebotar contra las paredes. Y me acuerdo el testimonio de un hermano que me debe estar viendo, que esta semana fue que él tuvo una batalla espiritual en la madrugada y se le apareció el diablo en una visión. No estaba durmiendo, estaba con los ojos cerrados, pero y se le apareció el diablo. Ellos tienen un antecedente de venir de Umbanda y todo ese tema, son convertidos a Jesucristo, son siervos de Dios, un guerrero de oración que está todas las mañanas con nosotros acá, pero tuvo una batalla. Y en esa batalla le decía al diablo: fuera, te vas, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y en una de esas que hace así, cuando el dedo hace así, el diablo hace así y se rebota contra la pared, se desintegra todo y cae hecho ceniza. Y él sintió una libertad y dice: ¿qué? No me podía dormir más, sentí una presencia de Dios. Dice: pues ya antes del aceite
esperando que abramos la puerta acá para venir a orar. Pero ha sido una semana de muchísimos testimonios, muchísimos testimonios. Así que yo quiero que usted sepa, le pedimos oración porque el día jueves teníamos que ir a ver un lugarcito para alquilar en Alvear. Y bueno, medio que se trabó, nos dijeron que no vayamos. Y yo había orado tanto por ese día, que no vamos a ir, vamos igual. No sé a qué vamos a ir, pero vamos a ir igual. Algo va a pasar, le dije a los chicos, a Ariel y Sabrina, que ellos están pastoreando allá. Digo, algo va a pasar, vamos igual. Así que nos fuimos. No nos iban a mostrar el lugar que íbamos a ver, pero fuimos igual. La cuestión que fuimos, le digo, aunque sea, nos vamos a meter en el pueblo y vamos a orar, vamos a reprender, vamos a establecer el reino de Dios, y lo hicimos. Pero antes, bueno, fuimos ahí y Sabrina se metió a hablar con la señora que tenía para mostrarnos la casa, que todavía no se había deshabitado, el lugar que íbamos a alquilar. Y le dice, pero ustedes tienen permiso para abrir una iglesia acá. Obvio, tenemos toda la legalidad, toda. Y, dice, porque entonces tengo también y nos mostró algo celestial. Mejor ubicación imposible, inmenso para lo que es Alvear. Y mañana tenemos que ir a charlar, a negociar. Y estamos orando porque entendemos que Dios nos quiere dar un lugar mucho más de lo que nos podíamos llegar a imaginar. Entonces, cosas como esta semana han sucedido, pero podría hablarle largo rato de las tremendas cosas que Dios fue haciendo, cómo se han dado ciertas victorias. Ha sido una semana muy fructífera. Gracias a Dios que tengo anotado todo lo que ha pasado, porque yo me olvido, pero ha sido tan rica esta semana y creo que solamente es el comienzo. Solo es el comienzo. Dios tiene grandes cosas. Escuché el mensaje del pastor Sebastián en la reunión anterior. Tremendo, tremendo. Lo que Dios tiene para ahora, tremendo. Es un complemento, lo que yo tengo hoy es un complemento de lo que él predicó en la primera reunión. La verdad que Dios nos está hablando. Tengo en un momento para compartirles una palabra profética. Dios nos habló con una palabra profética para hoy, pero venimos en victoria. Claro que el diablo se va a levantar, pero así también va a sufrir. Así también va a sufrir. Yo estoy del otro lado. Ayer fuimos a la casa de unos pastores amigos. Yo vivo en un lugar, en un pueblo muy bonito, en un barrio muy bonito, que hay un lago. Y nos llevaron al lago. Y se ve el lago y se ve la otra orilla, se ve la otra ribera del lago. Y claro, una cosa es estar de allá y otra cosa es estar de acá. Y la palabra de Dios dice que hemos sido sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Estamos del otro lado. No estamos del lado de la maldición, no estamos del lado de la peste, no estamos del otro lado. ¿Ok? Usted está en el mundo, pero no es de este mundo. Usted está del otro lado. ¿Ok? Entonces no mire que, vio qué mal que estamos. Los del otro lado están mal. ¿Sí? Nosotros estamos de este lado, del lado de Cristo. O sea, del lado de las tinieblas sucede de todo. Y aunque viva en la misma tierra y aunque comparta un metro cuadrado con esa persona que está del otro lado, aunque esté al lado tuyo, está del otro lado. Es la visión de los que hemos entendido por revelación quiénes somos y dónde estamos posicionados. Estamos del otro lado. Decí conmigo, estoy del otro lado. No están muy convencidos. Bueno, aliéntenme ustedes que están en casa. Digan en casa, estoy del otro lado. Bien. Es tan fuerte lo que Dios está haciendo en estos días. Hay una revolución en el mundo espiritual y hay ataques de todo, pero estamos en victoria para la gloria de Dios. Quiero hacer algo importante. Voy a invitar a la pastora que ella pueda pasar porque vamos a hacer algo muy lindo que es sencillo, pero necesitamos hacer esto de manera oficial. Y bueno, sucedieron algunas cosas, no Andrés, que nos hemos dejado guiar. Hay que usar uno de cable. Después si nos asisten, si va a hacer falta para ello. Venimos. Les contamos que hace un tiempo, hace como cuando comenzó la pandemia, por alguna situación que no puedo contar porque todo es muy largo, yo sentí una carga por un lugar, otra localidad. Sentí una carga, pero bueno, simplemente fue una carga. Pasó el tiempo, se quedó como en pausa eso. Creo que
yo pensé que se había pasado, pero me di cuenta que quedó en pausa cuando después pasó otra cosa que se volvió a reavivar. Por casualidad, porque realmente fue por casualidad, al tiempo, no hace mucho, era como un mes y algo, fuimos a un lugar, a Carcarañá, y tenemos unos amigos allí, una amiga de la infancia, de la adolescencia, de la pastora, también es una sierva de Dios, y ellos también están sirviendo al Señor allá. Y bueno, por cuestiones que no vienen al caso, cuando hablamos, ellos me metieron el dedo en la llaga, ¿sí? Una forma fea o grosera de decir, como que removieron lo que yo había sentido en aquel tiempo, y me empezó una inquietud porque nos preguntaron si nosotros no teníamos pensado ir a establecer algo en Carcarañá. Y es lo que Dios me había puesto allá hace como en febrero, marzo. Amén, sí, Jesús. Pero digo yo, esto no puede ser una emoción porque no es un juego, tiene que ser de Dios. Así que me puse a orar, a clamar, intercedí. Señor, si vos no me hablás, yo no hago nada, esto no puede ser emoción. Pero Dios me habló claramente con una palabra, que yo la venía orando y meditando hace rato y pidiendo por esa palabra. Dios me dijo, ¿no te das cuenta que esa es la palabra? Entonces, bueno, Señor, perfecto. ¿Y cómo lo hago? A mí me tiene que dar todas las directivas. Y Dios nos mostró la estrategia. Entonces, hablamos, oramos, compartimos con el equipo, lo maduramos, hablamos con los hermanos de allá, tomamos la decisión de establecer una iglesia de la ciudad en Carcarañá, de nada, de cero, porque no hay nada, ¿eh? Hay 2 personas que son los que ya hace más de un mes que se están congregando con nosotros. Los claves. Pero son las personas clave. O sea, ¿qué hay? Nada y hay una visión. Porque simplemente nosotros que podemos ir y ellos de allá que siempre estuvieron. Pero hay una palabra. Entonces, en esa base, nosotros tomamos la decisión de arrancar, y fue este día martes que fuimos y proféticamente establecimos la piedra fundamental, pusimos los pies en el lugar, oramos por el lugar, establecimos y dimos comienzo, no a las reuniones porque todavía no se pueden hacer reuniones, pero sí empezamos a entrenar a estos hijos de Dios, siervos de Dios que tenemos allí, que aparte son amigos, a entrenarlos con la visión de la iglesia, y ni bien se pueda hacer por lo menos la visita de los afectos, o sea, vamos a empezar a hacer reuniones. Ya hay gente que está siendo avispada ahí para llegar a las reuniones y entendemos que va a ser una bomba. Pero queremos presentarle a los hermanos que están en Carcarañá que todos los domingos, ya hace como un mes y medio, no recuerdo bien, pero debe ser esa fecha más o menos, que ellos están congregando ya con nosotros, así que le vamos a pedir a Viviana y a Martín que pasen. Ellos son mamá e hijo, así que los queremos presentar. Puedes sacarte el tapaboca. Los recibimos con un aplauso. Bienvenidos. Bienvenidos. Upa, le pegué ya. Y les pedimos que den un saludo para que los conozcan, aunque sea que una palabrita. Yo tengo que decir algo. Sí, me imagino. Nosotras somos íntimas amigas, yo ya la había presentado hace un tiempo, que ella vino a una conferencia, pero ella me predicó a mí. Cuando ella tenía, ella es más chica que yo, un año más chica que yo. Yo tenía 13 para 14 años, íbamos a la escuela juntas, hicimos un par de años juntas en la primaria y ahí ella me llevó al Señor. Así que ella es mi mamá espiritual. Cómo cambian las cosas, ¿vio? Ahora mi mamá espiritual es ella. Dios tiene los tiempos en control, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por estar este día en la casa del Señor. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por estos siervos. Me va a costar todavía decirles papá, pero me encanta cómo ustedes le dicen papá. Ese amor realmente de familia. Y bueno, yo los veo amigos, hoy siervos del Señor, hoy papás espirituales, mi madre espiritual, ahora cambió la cosa. Pero estamos aquí para servir al Señor. Queremos servirle, queremos seguir extendiendo su reino, ¿verdad? Porque todos estamos enfocados que la gloria, la honra, la alabanza se la merece solo nuestro Dios.
este Dios tan bueno que tenemos, que nos ha salvado, que nos ha dado vida por medio de Jesús. Y por eso hoy estamos aquí, queremos ser testigos poderosos de Él. Contar en esta tierra, como decía la alabanza, no moriré, sino que viviré para poder contar las obras de nuestro Rey. Amén. Amén, gloria a Dios. Queremos agradecerles por sus oraciones. Estamos haciendo lo que la palabra dice, orar sin cesar en este tiempo. ¿Y cómo hacemos? En todo tiempo. Usted, la mujer en la casa, está cortando ahí una cebollita, ore, busque al Señor. El hombre está lavando el auto, ore, alabe al Señor, busque al Señor. De esa manera es sin cesar, como decía Pablo. Tenemos que buscarlo en este tiempo al Señor. El Señor dice que el que lo busca a Él, ¿qué haya? Haya la vida. Amén. Si lo buscamos a Él, vamos a tener vida. Así que es tiempo de que juntos, como iglesia, como pueblo de Dios, de una manera particular, de una manera íntima, de una manera personal, vos y yo busquemos a Jehová. Si queremos vivir solamente buscándolo a Él, vamos a tener vida. Así que gracias por sus oraciones. Aquí estamos como el león, dice la palabra en el libro de Proverbios, que no se tiene que volver atrás por nada. ¿Qué decía la alabanza? Que el Señor nos ayude a cantar, pero con entendimiento. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como el león que no se vuelve atrás por nada, vamos a avanzar en este tiempo. Amén. Gracias, en medio de tanta tiniebla que está en el mundo, como decía el pastor, nosotros estamos del otro lado. Amén. Amén. Tenemos un lenguaje distinto al mundo. El mundo dice todo está mal, hay muerte, nosotros vamos a declarar vida. Amén. Vamos a declarar todo está bien para los hijos de Dios, porque Él nos lleva de victoria en victoria. Como decía el pastor, te lleva a Él. ¿Se acuerda esa palabra que nos dio, que nos animó? Dice, te lleva Él a la victoria. Vos no te preocupes, porque si no podés o te faltan la fuerza, Él te va a empujar de atrás y te va a llevar a que vos vivas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga mucho, y allá en Carcarañá va a tener sus hermanos, pueblo de Dios, que va a venir a esta casa y nos vamos a juntar. Amén. Gloria a Dios. Saludito. Agradecerle, también agradecido por estar acá con todos ustedes. Les mando un saludo a todos los que están mirando. Los bendigo y bueno, que sigan orando por la tierra de Carcarañá, y declaramos en fe que será una tierra de Cristo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Dice, no le va a orar, todos los días lo oramos. Le damos bombardeo terrible, así que estamos bien seguros de que Dios va a hacer algo bien tremendo y bien poderoso. Antes de compartir la palabra, vamos a tomar un tiempo para dar nuestras ofrendas y diezmos, desafíos, lo que Dios le haya dado. Bendito sea nuestro Dios. Algo que tampoco anunció oficialmente la pastora Noelia, ayer tuve a la tarde compartiendo la palabra acá tremenda. Ella lo dijo y yo no lo había dicho oficialmente. Por los que no saben, hemos tenido una serie de cambios este último tiempo con la partida de nuestro amadísimo pastor Julián, que bueno, él está disfrutando en la presencia del Señor. Nos estamos acostumbrando un poquito a ir no viéndolo, pero Dios está sanando el dolor que tuvimos al principio, y estamos disfrutando de entender que Él está ya, no más. Pero eso nos llevó a tomar algunas decisiones como ministerio, y algo que si bien estaba en proyecto, todavía no lo habíamos logrado hacer, ahora casi por una necesidad, era que alguien más esté full time, es decir, a tiempo completo, y el que venía en esa lista era el pastor Sebastián. Así que bueno, yo la verdad que, yo seguramente se lo vamos a proponer, va a llevar tiempo de madurar, querrán orar. Bueno, ellos ya estaban más preparados que nosotros, así que fue tac, así, y ya está. Ya desde esta semana el pastor está a full time trabajando. Por eso los que vienen a la oración en la mañana lo van a ver que abre, que está conmigo, que bueno, una bendición. Así que poquito a poco vamos a ir encontrando toda la funcionalidad, y bueno, creo que Dios tiene una nueva etapa
Y cuando cierra una etapa, comienza otra, las cosas cambian y entendemos que siempre Dios tiene más, siempre. Dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la luz va creciendo. Todo lo que tiene que ver con Dios va en aumento porque es imposible alcanzarlo todo. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él aún nos estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde tengo que llegar? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todavía me falta, por lo tanto, el crecimiento es de manera permanente. ¿Ok? O sea, nunca paramos de crecer. Por eso todo el tiempo usted no va a escuchar algo repetido, sino que se renueva, porque edificar, ¿sabe con qué tiene que ver? Con agregar lo que falta. Como faltaba esto, edificar significa agregar los ladrillos que faltaban, agregar el revoque que faltaba, agregar la ventana que faltaba, agregar el techo que faltaba, agregar la instalación de luz. Edificar siempre es agregar lo que falta. O sea que como todavía no estamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, mientras tanto, de manera permanente vamos a ir creciendo. Crecemos expandiéndonos, crecemos en comunión con Dios, crecemos en profundidad de fundamento, crecemos en relaciones, o sea, estamos creciendo de manera permanente. La palabra dice que cuando Jesús crecía, dice, el niño crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, el crecimiento es lo normal. Nunca te estanques, nunca te quedes tranquilo, nunca te pienses que alcanzaste todo. Crecer es lo normal. Hay que mirar para atrás y decir, wow, recién me dio tanta alegría porque tengo una familia acá que los conozco desde que eran chicos prácticamente. Me viene a la memoria, pasa que uno ya es grande, y hoy los veo, matrimonio, 2 hijos, qué hermoso. Han crecido y eso es normal porque todo lo que tiene vida crece. Por eso la iglesia también, si tiene la vida de Dios, si vos tenés vida espiritual, tenés que crecer. ¿Ok? Es lo normal, no es crecer, es lo normal. Así que te desafío a que si estás viendo que estás medio parado en el mismo lugar, es tiempo de crecer. Amén. Y bueno, yo, los que están aquí presentes, les voy a pedir que se pongan de pie. No voy a decir mucho acerca del tema de ofrenda porque yo me engancho, pero es una bendición poder liberar a la gente de la maldición. ¿Sabe qué? La maldición está del otro lado. Yo no estoy en el mismo lugar. Yo prácticamente trato de no escuchar o no creer las noticias que nos dicen. ¿Ok? Porque, o sea, puedan hablar y vaticinar conforme a lo humano. Yo no soy de este mundo, no dependo de este mundo. Entonces, las noticias de este mundo me interesan bien poco y nada porque no las tomo como que me van a afectar a mí. ¿Ok? Yo estoy del otro lado. Ellos están del otro lado. Entonces, yo estoy del lado de las promesas de Dios. Yo estoy del lado de lo que Dios dice. Y como Dios no tiene impedimento, ni Él lo va a truncar un sistema financiero, un sistema económico, un sistema político corrupto, no lo va a limitar eso. Entonces yo no tengo problema, porque bien dice Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme allá, no acá, a sus riquezas en gloria, no al precio del dólar, no a las decisiones del gobierno, no al préstamo que nos da el FMI, no con nada que ver con eso, no con la dádiva que te va a dar el gobierno, no tiene nada que ver. Dios va a usar cualquier cosa, pero será Él quien se encargue de nosotros. Entonces, lo único que nos resta es ser fieles en los principios, lo que hemos aprendido. Por nada del mundo el diablo te lo tiene que robar. Vamos a ser fieles. Y me engancho con la alabanza que, como decía también la hermana, o sea, no voy a volver atrás de lo que he creído y he aprendido. Vas a ser tentado a no hacerlo.
ahí estará la sabiduría de no retroceder. Oramos a Dios. Padre, entendemos que es un tiempo de milagros y que tú vas a hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, que este día sea un día de luz, de revelación, de liberación, Padre amado. Señor, que el enemigo no pueda detener el propósito eterno que tú has establecido para los hijos, Dios mío. En el nombre de Jesús se rompa toda cadena, se rompa toda ligadura del infierno que quiere detener, truncar lo que tú has establecido que vas a hacer, Padre. Bendigo a los hijos, bendigo la economía de los hijos. Señor, aún aquellos que se quieren abusar o aprovechar de los hijos serán avergonzados, Padre, porque vendrá bendición hasta que sobreabunde. Declaramos que el cielo está abierto y tú eres el que suple todas nuestras necesidades. Por lo tanto, declaro ahora que viene un tiempo de provisión sobrenatural. Provisión sobrenatural, una unción de gracia para administrar, el cielo abierto para ver la gloria de Dios también en las finanzas, para tener los recursos suficientes para hacer la obra del Señor. Padre, oramos por los recursos para lo que nos van a ofrecer en Alvear, Padre amado. Oramos por los recursos para todo el trabajo que se viene en Carcarañá y oramos por los recursos para todas las puertas que se van a abrir. Oramos por los recursos para la obra que vamos a establecer en Rosario. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú estás detrás de todo esto, Señor, y vamos a ver tu obra de milagro en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Denle un buen aplauso al Señor en su casa. Los que estamos acá, aplaudimos al que todo lo puede. Aleluya. ¡Wow! Gracias, Señor. Amén. Los que están aquí pueden pasar, depositar su ofrenda, traer diezmo, desafío, conforme a lo que Dios haya puesto en usted, ¿ok? Damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Muchas gracias a Dios, muchas. Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Bien. Quiero hablarles en esta mañana, y si ustedes lo están mirando en diferido, a la hora que sea, yo estoy hablando a la mañana, pero lo escucha a la madrugada, en otra nación, donde sea, tome esta palabra. A ver, lo que les voy a hablar de hoy tiene un contenido profético. Diga conmigo, el pastor me va a hablar una palabra profética. Lo profético, a ver, escuche, lo profético, hay una necesidad de activar el espíritu para que usted lo pueda recibir. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces usted tiene que ahora darle play al espíritu, si no lo hizo todavía, activar su espíritu, porque lo que le voy a hablar es para su espíritu. A lo mejor a la mente le puede decir, me hace. O sea, la mente puede ser que no perciba, pero tu espíritu lo va a percibir. Entonces, te hablo esto porque a veces cuando uno habla cosas bien netamente proféticas, a veces cuesta aceptarlas. Entonces yo voy a cumplir con decir lo que Dios me dijo que diga. Y es más, cuando uno va a hablar una palabra profética, es como que uno también tiene que tomar una decisión de entender que realmente es de Dios, porque si no es de Dios tampoco se va a cumplir. ¿Se entiende? Entonces yo hoy estoy comprometido delante de Dios, jugado, porque tengo la plena certeza, porque la forma en que no le podría contar, pero va a llevar mucho tiempo, cómo llegó esta palabra, es realmente un milagro. Así que yo lo desafío que donde quiera que esté, que no es casualidad ni que ustedes estén aquí, ni es casualidad que vos estés mirando esta transmisión. No es casualidad. Dios te quería decir esto. Por eso, o como sea de casualidad, porque alguien te dijo, Dios te va a hablar. Dios nos va a hablar en esta mañana. Así que vamos a comenzar lentamente
Y quiero decirles el tema, o sea, ¿qué es lo que Dios me dijo? Dios me dijo una palabra. Esto es lo que voy a hacer. Escuche, aceleración. Diga conmigo, aceleración. Igual me lo va a escuchar decir durante todo el mensaje, tipo lavado de cerebro, ¿viste? Picoteo de cerebro, porque es el tema, es la palabra, es una palabra de Dios. Te voy a ir hablando y te voy a hablar todo el tiempo de esto, porque es lo que Dios puso. Y no solamente me dio la palabra, me dio el texto base y después me empezó a dar los complementos. O sea, fue una cosa gloriosa. Se lo compartí así nomás a mi esposa y me parecía que tenía borbotones por dentro, porque es tipo volcán, ¿viste? Cuando Dios te habla, te pone algo adentro. Yo digo que es como la mujer cuando está por dar a luz, es como uno ve la hora de parir. Entonces yo estoy así, ahora ya empezó el parto. Así que reciba lo que Dios trae, que es un niño de parte del cielo. Así es la palabra, aceleración. Dios está en el negocio de validar lo que es de Él. Repito, Dios está en el negocio de validar, de apoyar, de respaldar lo que es de Él y lo va a hacer con aceleración. Wow. Simplemente estoy queriendo despertar la curiosidad para que podamos entrar en tema. Sin ninguna duda que estamos en los últimos tiempos. No me cabe ninguna duda que estamos en los últimos tiempos y que las cosas que yo me tardaron 20 años para entenderlas, hoy Dios con los que están llegando va a ser así y las va porque no hay tiempo. Esta aceleración no es una palabra descolgada que no tiene propósito, no, ensambla exactamente dentro del diseño divino, del contexto profético que estamos viviendo, porque lo que queda del reloj es poco para lo mucho que hay que hacer. Entonces, cuando Dios me habla de esta palabra, me doy cuenta que, boom, esto es una bomba real, pero tiene que ver con el contexto profético general, dado que queda poco tiempo, Dios está pisando el acelerador. Los que manejamos por ahí a veces hacemos eso. Uy, llegamos tarde. No. Para llegar a horario. ¿Sí? ¿Nunca le pasó que va al trabajo y llega tarde? Y no es lo más prudente, pero es casi como un instintivo eso. Uno pisa eso para llegar más rápido. ¿Qué es eso? Aceleración. Entonces, para hablarles de este tema, les voy a leer una palabra que es la que Dios me dio. Después le voy a leer la palabra, la voy a presentar, después voy a hablar de en realidad todo un contexto espiritual y después voy a volver a la palabra. Más o menos ese va a ser el diagrama del mensaje. Comenzamos leyendo en el libro de Números. Es un libro que está al principio de la Biblia, es parte de lo que se llama teológicamente el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia que los escribió Moisés. El libro de Números es un libro como de estadística, por eso se llama así. Pero es interesante el relato que vamos a leer en el día de hoy. Capítulo 17, versículo 1 al 8, dice así la palabra del Señor. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los principales de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de vosotros, delante de mí, las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos y les dieron varas. Cada príncipe por la casa de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había
reverdecido, echado flores, arrojado renuevo y producido almendros. Después, en un momento les voy a contar el contexto, por qué Dios hace esto. Pero quiero que entiendan lo que pasó. O sea, hubo una discordia, Dios tenía que validar lo que era de él. Ya le voy a explicar en un momento qué había pasado, porque si no, para sacarle mejor provecho a la palabra. Pero al final vamos a ver que Dios puede acelerar cualquier proceso. Diga conmigo, Dios puede, no lo escucho, diga conmigo, Dios puede acelerar cualquier proceso. Y ahora vamos a ver un poquito de qué está hablando este versículo. Quiero que sepa de esta vara. La vara esta era una vara de almendro, de una planta de almendro, no hay en la zona nuestra. Una vara, en realidad, está hablando de los patriarcas. Eran 12 tribus, las tribus de Israel, los hijos de Jacob o de Israel. Eran 12 hijos, entonces eran 12 tribus. Y cada tribu tenía un patriarca, es decir, era el abuelo, el mayor, el más viejo, que era el pater, era el padre de toda esa tribu. Eran muchísimos. Calcule que eran ya no sé cuántos serían en este momento. ¿Estamos en número? Sí, los que salieron de Israel eran 2,5 millones de personas. Para ser parejo, divida eso más o menos en 12. Mire la cantidad, pero había un patriarca sobre cada tribu. Los príncipes, que era el referente de cada tribu, así estaba organizada por árbol genealógico. Y cada uno de ellos, que era muy normal que cada uno tuviera su vara, y la vara era algo muy significativo. Si usted sigue estudiando la Biblia, se va a dar cuenta que Moisés usó su vara para abrir el Mar Rojo, para golpear la piedra y que salga el agua, y era la vara de Dios en la mano de Moisés. La vara era como un palo de esta altura, que a veces tenía como una horqueta arriba, y se usaba para muchas cosas. Como ellos eran pastores, la usaban para pastorear, para tocar las ovejas, para correr algún animal que venía, para apoyarse. Y generalmente los patriarcas, en esa vara, cuando Dios les daba una palabra profética, la escribían en la vara, porque de algún modo la vara era un símbolo profético sobre la vida de toda su generación. Entonces, no era un palo que se le ocurría llevar en la mano, tenía todo un significado cultural en ese tiempo y espiritual para ellos, que nosotros no podemos percibir a menos que nos pongamos a estudiar. Entonces, cuando dice que cada uno traiga su vara, era la identidad de cada tribu representada en el hombre que representaba esa tribu. Había habido unos conflictos que ahora se lo voy a explicar, que quién era el líder, pero Dios había establecido y había habido un problema. Entonces, Dios dice, bueno, tráiganme una vara de cada uno de los jefes y yo voy a mostrar a quién voy a respaldar. ¿Qué era la vara entonces? Un palo seco. No era un palo, un palo ya descortezado, porque era más suave, y era un palo que ya tenía cierto tiempo de seco, por eso lo agarraban de bastón. Posiblemente hasta tendría algún tratamiento para que sea más seco y para que no se doble, para que sea más resistente. Entonces, era una vara de almendro, ya estaba seca hacía bastante tiempo, había sido cortada hace mucho tiempo de la planta, pero después Dios la hace reverdecer. Ahora, se me puso la inquietud de investigar de esto. Esta vara estaba muerta hace tiempo, era imposible que resucite. Me puse a ver, como acá no hay almendro y yo no conozco el tema, como ahora hay mucha posibilidad, mucha información disponible, me puse a averiguar cómo funciona la planta del almendro. El almendro es una planta, es hermosa, que se florece toda, después da las almendras, pero me puse a estudiar y me encontré que la planta de almendro, para dar su primer fruto, tarda, escuche esto, para dar su primer fruto tarda entre 5 y 12 años. No es que usted planta un limonero y al año, a 2 años ya tiene limón. No. El almendro tarda mínimo 5 años y máximo 12. O sea, yo ni loco planto un almendro. Soy re viejo cuando cosecha almendra. Compro almendra y listo. Que la coseche otro. Pero la verdad es que no es una planta que te motiva. A ver si viste cuando vos plantás un arbolito, ya querés ver flores, querés ver hojitas. Y si es frutal, querés ver fruta. Pero si plantás un almendro, prepárate a tener paciencia.
Ahora, esta era una vara de almendro que me puse a pensar, posiblemente haya sido una planta que se cansaron de esperar que dé fruto y como tardaba tantos años, vamos a cortarla. Y ay, este palo me sirve, dijo Aarón. Lo voy a agarrar para bastón. Porque la planta posiblemente ni fruto, porque si hubiera dado fruto no sé si tendría una vara del almendro ese. Pero tomó esa vara y le gustó y la tenía como propiedad y tenía escritas las palabras que Dios le había prometido ahí en su vara, porque esa era la costumbre del pueblo de Israel. Entonces, era imposible que esa vara pueda reverdecer. Era imposible que eso pudiera cobrar vida otra vez. Ahora, si esta vara se transformó en una vara, yo creo sinceramente que no habrá sido productiva. Yo no voy a cortar una rama de un árbol que me da almendras, no le voy a cortar la rama esa. Esto para mí se cansaron de esperar a lo mejor 10 años. No, ya no va a dar más. Agarramos, cortamos, lo usamos para cosas, vamos a hacer pan, vamos a quemar, vamos a usar leña. Y vos, mirá, dame un pedazo para hacer la vara. Listo, llévatela, no hay problema. Ahora, aproximadamente, la palabra de Dios dice que cuando toman las varas de cada uno de los patriarcas de Israel, los llevan al tabernáculo, delante del arca del pacto, en la presencia de Dios, y en menos de 12 horas, la vara reverdece, escuche, florece, echa renuevos y produce almendros. O sea que Dios hizo prácticamente 12 años en 12 horas. Mire si lo que Dios va a hacer en 12 años de aquí para adelante, usted lo hace en menos de un día. ¡Wow! De eso el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Exactamente de eso. Reverdeció, echó flores, arrojó renuevo, produjo fruto. Diga conmigo, aceleración. No lo escucho, diga aceleración. Aunque estés solo en tu casa, decí aceleración. Es lo que Dios está hablándonos en este día. Ahora miremos otros textos bíblicos que nos van a afirmar de algún modo este principio de aceleración. Sinceramente, nunca se me ocurrió que estos textos que son conocidos podían hablar de aceleración hasta que Dios me habló esta palabra. Son textos muy conocidos. Vamos a leer San Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. San Juan 5, versículos 1 al 9. Tenemos un relato que lo tenemos fresco porque estamos estudiando San Juan. San Juan 5, 1 al 9 dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta, sí, está bien. Pensé que estaba leyendo otra cosa. De los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía ya 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. O sea, este hombre, dice la palabra, que sufrió 38 años. ¿Cuántos años sufrió? 38, o sea, no es poca cosa, es casi toda una vida, es un poco más de la mitad de una vida. 38 años padeciendo, ahí está el hombre. El versículo 6 dice que cuando Jesús lo vio, supo de que llevaba mucho tiempo en esa condición.
Diga mucho tiempo. Porque cuando Jesús lo ve, no sana a otro, solo sana a uno, pero Dios tiene propósitos. ¿Por qué sanó a ese? Porque tenía que quedar registrado, porque hoy teníamos que predicar de esto. Hace unos cuantos domingos atrás, mi yerno también tenía, el pastor Jaime también tenía que predicar este versículo. Y hay mensajes para sacar la abundancia, lo habrás predicado alguna vez con otra palabra. Pero Jesús vio que llevaba mucho tiempo. Entonces le ofrece la sanidad. Había llegado su hora, pero él no lo podía entender. Lo que Jesús le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le tendría que haber dicho? Sí. ¿Qué le dijo? Pero lo que pasa, que no tengo, hace 38 años, no tengo quien me meta, siempre que yo voy, alguien llega primero. Como diciendo, sigo esperando, siga participando. Jesús venía con otra idea, Él viene con aceleración. Él no viene para que espere otros 38 años o 3 meses a ver si llega a tirarte de cabeza zambullita ahí antes que... No, Él venía con aceleración. O sea, todo el tiempo que él llevaba ahí en ese estanque, tratando de que cuando se movía el agua, tirarse de cabeza, que no lo podía hacer, él en un instante, dice la palabra del Señor. Mire, esto es maravilloso. A ver, quiero que era el versículo 8. El versículo 9 dice, y al instante. ¿Cuánto tardó? Diga conmigo, un instante. Diga conmigo, 38 años. No lo escucho, diga 38 años. Sufriendo. ¿Cuánto tardó para sanarlo? Un instante. ¿Le parece que hay aceleración? Tremendo. No es que empezó a agarrar fuerza, fue 8 meses de rehabilitación y anda medio chueco, pero anda, rengo, pero vengo. No. Al instante, dice la palabra, inmediatamente. O sea, Dios me está hablando de que Él va a hacer algo extremadamente acelerado. Al instante. Aleluya. Jesús interviene con sobrenaturalidad en lo natural. Al instante, lo que en 38 años no pudo cambiar, Él lo cambia con aceleración. Wow. Seguimos. Marcos capítulo 5. Hermoso este texto también, yo nunca lo había visto de esta manera. Yo vivo enamorado de lo que leo porque parece que tengo una Biblia nueva. Porque la leo y no la había entendido nunca de esta manera. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 29. Lo leí 100 veces, lo prediqué, me habrá escuchado, usted lo habrá leído, lo habrá compartido, pero escuche esto. Pasando otra vez, vamos a leer 5, 21 al 29. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, porque siempre está del otro lado, de paso. Dice, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de ese azote. Tenemos otro caso impresionante que el Señor nos habla acá. Esta mujer tenía 12 años de sufrimiento, no 38, pero tenía 12, no es poca cosa. ¿Cuántos quieren una enfermedad para sufrir 12 años? No, usted quiere que pase mañana.
Bueno, pero esta mujer no solamente había sufrido 12 años, no es que dice, estoy muriendo. Se ve que era luchadora, porque procuró acá, procuró allá, vendió la moto que tenía para pagarle al médico, después vendió el auto, terminó vendiendo las gallinas que tenía al fondo, terminó vendiendo la casa, vendió todo lo que tenía, gastó todo lo que tenía y nadie le daba solución. No fue de un día para el otro, en el proceso de 12 años. Pero de repente, ella oyó hablar de Jesús. Y cuando ella habló, vino fe, porque el Espíritu de Dios es el que te da fe cuando viene a tu vida. Y ella tuvo fe, dijo, si yo ¿cómo se te puede ocurrir que por tocar el manto vas a ser sana si gastaste durante 12 años todo lo que tenías? ¿Cómo se te puede ocurrir semejante locura? Es que ya el Espíritu Santo de Dios había comenzado a operar en ella, como está empezando a operar en vos, porque aceleración venía para ella. No le dijo, voy a ir así me da un tratamiento, quizá en otros 12 años ya estoy mejor. Tenía algún problema que hoy con la ciencia se hubiera podido detectar, quizá una operación, pero en ese entonces tendría un quiste, tendría un fibroma, algún tumor, que ella tenía una hemorragia permanente durante 12 años. ¿Usted se imagina la condición en la que aquella mujer se encontraba? Anémica, pálida, flaca, chupada, moribunda, pero luchando todavía. No como algunos que se sienten mal y dicen, ay, me voy a morir, y está más vivo que no sé qué, pero ya está anunciando el desastre. Más en el clima que hoy vivimos, diga conmigo, esos están del otro lado. Diga, yo estoy del lado del reino de Dios. Y esta mujer parece ser que cobró fe de repente. 12 años de andar e invertir sin ningún tipo de resultado. Pero parece que la fe vino dentro de ella. Y cuando ella tocó el manto, el versículo 29 dice, y enseguida, ¿cuánto tardó? Un ratititito. Enseguida, lo que 12 años no logró, diga conmigo, enseguida, la fuente de su sangre se secó. Después Jesús le dice, quien sea, no importa, y Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, pero enseguida, diga conmigo, aceleración. No lo escucho, diga aceleración. Quiero que repita porque esta palabra le puedo asegurar que vino del cielo. Algún día le voy a contar cómo llegó, pero yo le puedo asegurar, estaba ahí muy una comunión con Dios en algo. Yo estaba hablando con Él y Dios me largó. Cuando alguien te tira una flecha así y te la clava acá, así recibí la palabra. Y solamente me dijo aceleración. Y yo hice así y atrás me tiró el versículo de Números. Y después cuando me senté a meditar y a orar por esto, empezó a venir a todo esto que te estoy hablando. Ahora, Dios no te habla, esta no es una palabra linda, esto es una palabra profética. ¿Qué es una palabra profética? Prepara el terreno para lo que Dios va a hacer. O sea, viene a anunciarte lo que Dios ya determinó que sucederá. Pero solamente se activa en aquellos que creen. ¿Ok? Entonces, esto es una palabra que va a traer una revolución en más de uno que se atreve a creer que en vez de cuestionar, la recibe con fe, va a traer una revolución. Diga conmigo, aceleración. Lo de 12 años enseguida fue solucionado. Usted dice, no, yo me conformo que aunque sea Dios, qué sé yo, de aquí a fin de año o en 6 meses más, yo me restaure. Diga conmigo, enseguida. Aceleración va a suceder rápidamente. No son tus tiempos, son los de Dios. Y Dios está apurado, por eso es tiempo de aceleración. Vamos a otro pasaje de la palabra. San Mateo, capítulo 14. Versículos que nada que ver. Digo yo, ¿cómo puede ser cuando Dios te habla? Digo, qué tremendo. 14:14 del Evangelio según San Mateo al 21. Dice así. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer.
Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Pero cuántos eran? Y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Volvemos al tiempo del contexto. Familias judías no eran las familias modernas europeas ni las argentinas de hoy. Vos le decías a uno que los chicos, che, ¿cuándo viene el tercero? ¡No! Te dicen. No quieren saber nada, tener más 2 chicos. A veces uno y ya, no. Nosotros fuimos igual, de la misma manera con mi esposa. Teníamos uno y dijimos, basta. Y vinieron 4 más. Pero bueno, no importa, no viene al caso. Pero la familia judía se consideraba más poderosa mientras más hijos tenían. Tenían un gen de multiplicación. O sea que cuando dice 5.000 hombres, habla de 5.000 cabezas de familia, sin contar mujeres y niños, quiere decir que estaban todas las familias. Entonces, si hacemos una cuenta baja, sencilla, muy escasa y muy limitada, por cada hombre por lo menos contemos una mujer y un niño, porque algunos quizás no estaban con su familia, no menos de 15.000 personas. Claro, los discípulos repiola. Este está entretenido sanando y no se da cuenta que se hace de noche y esto tan, no, ¿de dónde van a comer? 15.000 personas. Entonces, Jesús, vení, mira, vos se te pasó, se te escapó la liebre, pero acá se va a poner feo porque esta gente no tiene nada para comer, nosotros tenemos apenas para engañar, entonces despídelo y dice para que vayan a las aldeas, porque una aldea era una población muy pequeña y no tendría la capacidad de darle de comer a 15.000 personas. Que vayan a las aldeas, que se reparta un poco acá, un poco allá, porque los van a sacar de vuelo, no pueden caer todos en un pueblito que a lo mejor tenía 3.000 habitantes, 15.000 personas a comprar comida. Tienen el abastecimiento para 3.000 y van 15.000 a comprar. Lo funden, no hay capacidad. Que vayan a las aldeas, entonces se avivaron. Ellos esperaban que Jesús le diga, ay muchacho, menos mal que se avivaron, gracias, despídanlo. ¿Qué le dijo? No tienen necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. ¿Cómo que le vamos a dar de comer? No tenemos. O sea, ahora sí lo acostamos, le dijeron. Lo acostamos a Jesús. Señor, tenemos 5 panes de peces, listo, tráigamelo. Y yo me puse a pensar, ¿y qué tiene que ver eso con la aceleración? Mucho. Porque supóngase, siempre hablamos que no tenían plata, y si hubieran tenido la plata, primero, iban a tener que ir a comprar, toda la provisión para hacer de comer a 15.000 personas, eran 12. Tenían que ir a comprar. A lo mejor pedían algún burro, un par de burros para traer todas las cosas. Tenían que ponerse a cocinar. Si era el menú que le dio el Señor, pescado. El pescado hay que cocinarlo de alguna manera, no se come crudo. Tienen que comprar pan para 15.000 personas, pescado para 15.000 personas. Hacer el cálculo justo, ponerse. ¿Cuánto hubieran tardado para dar de comer a la multitud y le hubieran hecho el almuerzo para el otro día, más o menos? Si hubieran conseguido todo. Primero que había que conseguirlo, pero supongamos que estaban los recursos. Hasta que iban a comprar la provisión, venían, cocinaban, ella se estaba haciendo de noche, hubieran logrado tener el almuerzo del otro día como rápido. ¿Me sigue? Diga conmigo, aceleración. Le digo que puse el pie en el freno porque empecé a ver todos los versículos de cualquier índole que sea, lo empecé a ver con la aceleración. Entonces puse el pie en el freno porque solamente le voy a compartir uno más para cerrar, pero le puedo asegurar que empezaban a llover, y digo, no Señor, basta, porque voy a predicar hasta la tarde y a la tarde predica el pastor Sebastián. Entonces digo, no, yo voy a parar con el mediodía, Señor, igual va a alcanzar.
pero le puedo asegurar que fue una lluvia de aceleración, 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 aceleración. Todo lo veía desde como Dios lo estaba mirando, conforme a lo que Dios nos quiere decir en este momento, hoy, a esta hora, en este día de noviembre. Diga conmigo, aceleración. No lo escucho, diga aceleración. Entonces, el tiempo que hubieran tardado hubiera sido muchísimo, pero Dios en un ratito, el Señor, porque cuando se manifiesta la sobrenaturalidad de Dios, Él hace que así. Entonces, hay pan, hay peces, listo. Yo lo multiplico y todas estas 15.000 personas en un rato comen. Y a tal punto que comieron y sobró de pedazo 12 cestas. O sea que comieron, se saciaron, terminaron y después se fueron con la panza llena. Porque el Señor hizo así, 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 diga conmigo, así, así, así. Diga, así va a pasar conmigo, haga así, hágalo conmigo, haga así, así. Diga, así va a pasar conmigo, así va a pasar conmigo. Aceleración, aceleración, aceleración. Lo que yo no puedo creer, lo que no puedo entender. Cuando mi mente va en contra, porque tu mente va a ir en contra de esta palabra, porque tu mente es natural. Por eso te dije que te voy a hablar al espíritu. La mente te va a decir, no, esa palabra es para otro, no es para vos. Pero esa es tu mente. Poné en marcha el espíritu, porque esto no se recibe mentalmente. La mente va a ir en contra de esta palabra, pero tu espíritu por dentro te va a decir, sí, sí, es lo que yo quiero, es lo que recibo, Dios lo va a hacer conmigo. Y la mente dice, no, pará, estás loco, ¿qué estás diciendo? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Wow. Tremendo. Miren, en realidad, a ver, ¿qué tengo acá? Me perdí porque tengo tantas notas que no sé para dónde me voy. Pero me falta uno, espero que no me lo olvide. No, por acá lo debo tener. O sea, vamos a sumergirnos en esta palabra profética y a recibir revelación. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Diga conmigo, Dios lo va a hacer. Diga yo, no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Ahora, ¿cuánto le gustaría saber cómo Dios lo va a hacer? Es mejor. Porque hay que decir, yo no sé cómo sé, pero no. Ahora Dios nos va a decir cómo lo va a hacer. Y ahí está la mejor parte. Porque si no tenemos participación, estamos ahí, bueno, Señor, algún día. No. Dios nos va a decir ahora cómo es que Él lo va a hacer. Déjeme ver, porque tengo miedo que se me haya escapado un versículo que no puede faltar. No, estaba ya al final. Perfecto. Creía que estaba acá, pero no, porque me baja tanto cuando estoy y baja y anoto, y baja y anoto, que casi que voy poniendo el pie en el freno, porque baja más de lo que puedo recibir. Entonces, anoto, porque mi cabeza no puede retener ni el 10% de todo esto. Entonces, nota, porque es demasiado rico, es demasiado fuerte y tenemos mucho para disfrutar y para alimentarnos. Entonces, Dios lo va a hacer. Dios acelera, escuche esto, no tus planes y los míos. ¡Qué bueno! Ahora sí, justo lo que yo estaba pensando, Dios lo va a acelerar. Clip. Dios no va a acelerar ni tus planes ni los míos. Diga conmigo, Dios acelera su propósito en mí. Porque hay gente que la agarra, hay gente que son, mira, hasta a Dios le quieren chupar el ojo a Dios. Lo quieren usar, no, sí, que Dios me bendiga, pues yo quiero hacer esto. Le interesa lo que Dios quiere, le interesa lo que ellos quieren hacer. No, yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga porque quiero hacer esto, tengo proyectos. Y Dios ni aparece en los proyectos, son sus proyectos. Dios no va a acelerar esos proyectos, Dios va a acelerar sus propósitos, que son mejores que tus proyectos. ¿Está mal tener proyectos? No, pero cuando vos lográs coordinar tus proyectos con el propósito de Dios, todo va a ser acelerado. ¡Apa! Claro, todo va a ser acelerado. Me decía un hermano en la reunión anterior que escuchó la palabra, digo, escuchate la transmisión cuando pueda, la noche, mañana, pero no deje de escuchar, porque me decía, Dios me habló, tengo que dejar esto, proyectos que él tenía, porque Dios se los estaba pidiendo. Y digo, escuchate la otra palabra porque es el complemento justo de lo que Dios te... Estaba llorando cuando terminó la primera reunión. Digo, bueno, ahora viene la parte esta, porque Dios no va a bendecir tus planes, sino sus propósitos.
Dios no va a acelerar tus planes ni mis planes, sino su propósito. Dios solo acelera su propósito. Muchas veces nos equivocamos pensando, ¿cuándo llegará mi hora? Diga, tranquilo, nunca. Porque nunca va a llegar tu hora. Si llega su hora cuando te metas en su agenda y en su calendario. Entonces no es tu hora, es su hora. Y aquellos que entran en su agenda y en su calendario, en su hora vivirán su hora con la de Él. Pero no es que, Señor, ¿cuándo me va a tocar a mí un huesito? ¿Cuándo a mí me van a levantar? ¿Cuándo yo voy a poder hacer aquello? ¿Cuándo me va a dar la unción? ¿Cuándo? Nunca. Porque estás buscando algo para vos. Dios solamente va a financiar, va a propulsar, va a ungir, va a bendecir su propósito. Y si alguien se metió allí, recibe. Claro, así funciona Dios. Entonces, muchas veces, ¿cuándo va a llegar mi hora? El problema es que sin querer estamos enfocándonos en nosotros mismos y no en lo de Él. Muchos, aún después de esta palabra, no experimentarán aceleración por creerse más importante que los planes de Dios. Porque escuchan la palabra, interesante, qué bueno estaría, pero yo sigo con lo mío. Entonces, gente que va a escuchar esta palabra y no va a ver lo que Dios le prometió. Porque van a seguir enfocados en lo de ellos. Y cuando Dios le pide que dejen lo de ellos para enfocarse en Él, no están dispuestos a hacerlo. Porque es locura. Pero es locura a los que se pierden. A los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El hombre natural no percibe lo que es del Espíritu de Dios. Entonces, Dios no está interesado en acelerar nuestros sueños. Yo quiero que Dios me dé mi sueño. A Dios no le interesa acelerar tu sueño. A Dios le interesa acelerar su propósito. Si tu sueño está ligado con los propósitos de Dios, empezá a celebrar. ¡Wow! Tremendo. Entonces, Él va a acelerar su propósito en la tierra. Quien se vuelva obediente y renuncia a sí mismo y deje lo que tiene que dejar, experimentará aceleración. El que se vuelva obediente, renuncia a lo que tenga que renunciar, sean cosas de afuera o cosas de adentro, y se disponga a ser obediente y fiel a Dios, ese va a experimentar aceleración. Y se lo voy a mostrar por la palabra, tranquilo. Tenga paz, que le voy a mostrar por la palabra todavía algunas cosas importantes. Entonces, quien esté dispuesto a darle la gloria a Dios y no tomársela para Él, va a experimentar aceleración. Repito, quien esté dispuesto a darle la gloria a Dios de todo lo que Dios haga con Él, ese va a experimentar aceleración. Porque algunos simplemente buscan que Dios los use o que Dios les dé ciertas cosas para que los protagonistas sean ellos. ¿Viste? Ya se empezó a sacar pecho y ya se pone medio ancho. Tremendo, como Dios me gusta. ¿Viste la palabra que Dios me dio? Tremendo. Qué bárbaro. Señor, qué siervito que tenés. Le chorrea la humildad. Perdone la grosería, pero a veces llega más, ¿vio? Claro. Entonces a veces el desenfoque en los vacíos que podamos tener adentro, las necesidades, porque nadie te reconoció, porque todo el mundo te menospreció, tú estás buscando protagonismo, estás buscando que alguien te valide, qué bueno, qué grande, qué tremendo. Estamos buscando eso, pero cuando busquemos eso vamos a vivir atrasados hasta el día que nos determinemos a darle la gloria a Dios de todo lo que podamos tener. Denle un aplauso al Señor. Ayer fuimos a visitar unos pastores de la ciudad que no viven en la ciudad.
Nos invitaron, nos honraron, nos sentimos muy mimados, pero qué sé yo, ¿viste? Como que te tratan tan bien que no te quiere quedar a vivir. No, no tanto, pero fuimos tan bendecidos. ¿Y qué te puedo decir? Yo fui bendecido, mi esposa fue bendecida. Entonces después nos escriben, a mí me escribió él, a la pastora, le escribió la pastora, agradeciéndonos por la honra de que hayamos ido a la casa. Y yo le respondí con una frase: nosotros fuimos bendecidos. Fue la verdad. Menos mal que fui. Sí, porque fui bendecido. Pero no por lo que él me dijo. ¿Se entiende? Ahora, escúcheme una cosa. Yo sé de dónde me sacó Dios. Yo sé lo que yo era. ¿De qué me puedo jactar? Que Dios me use hoy. Él es el merecedor de todas. Que Dios me haya dado una unción, una gracia, una revelación. ¿Qué tengo que no haya recibido? Que no haya recibido. Y si lo recibí, ¿de qué me jacto? O sea, si no aprendemos a darle la gloria a Dios, sinceramente, de todo lo que viene, no vas a entrar en aceleración. ¿Se entiende? Entonces, vamos a usar sabiduría, vamos a prepararnos bien, vamos a caminar de la manera correcta. Que cuando Dios haga algo o nos sale bien algo, no buscar que nos felicite. Oh, sí, qué bien que estuviste. No importa, lo importante es que el corazón de Dios se haya agradado de nosotros. Que entendamos que lo estamos agradando a Él y no a la gente. Dios va a traer aceleración sobre aquellos que estén dispuestos a darle la gloria a Él. Ahora vamos a ver dos claves, y diga conmigo, dos claves fundamentales para la aceleración que Dios traerá. Diga conmigo, ahora voy a aprender. No lo escucho, diga, voy a aprender. No escucho lo que están en casa. Diga, ahora voy a aprender dos claves fundamentales para que Dios traiga aceleración. Y tienen que ver con aquel pasaje que vimos en el libro de Números. Y la primer clave es estar en obediencia en el lugar correcto. Diga conmigo, es estar en obediencia. No lo escucho, diga, estar en obediencia en el lugar correcto. Si vamos al texto inicial con el cual comenzamos esta prédica, cuando Dios hace reverdecer la vara de Aarón, recuerde que Aarón era el sacerdote de la tribu de Leví, que Dios había elegido una tribu de sacerdotes, pero había habido un conflicto allí con el liderazgo. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Dios resucitó una vara? ¿Por qué Dios hizo eso? Si usted lee, y le recomiendo, lea Números capítulo 16. El título es La rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un líder también dentro del pueblo de Israel, pero no era el líder espiritual que Dios había elegido. Era un paterno, era un líder de una casa paterna y bastante influyente. Pero resulta que se ve que era medio rebelde. Gracias a Dios que ninguno de esos son parte de la iglesia de la ciudad, así que estamos felices. Pero sí era rebelde. Y como era rebelde, se le manifestó la rebeldía. Dice, ¿por qué? Solo Moisés y Aarón son los únicos que pueden recibir palabra de Dios. ¿Qué son ellos? Y se juntó un séquito. Otro logró empezar a tocar, porque el rebelde tiene la habilidad de despertar a los rebeldes, ¿vio? Dice, no, vamos a hacer lío, vamos a quemar cubierta. Andá a la gomería, vamos a hacer quemar cubierta alrededor de Faraón, delante del tabernáculo. No, vamos a manifestarnos. No puede ser que Dios lo use a ellos solos. Nosotros también. ¿Quién son ellos? ¿Por qué ellos? ¿Qué? ¿Por qué? Entonces se rebelaron. Entonces cuando se rebelaron, Dios se enojó. Fueron a Moisés y empezaron a hablar mal de Moisés y mal de Aarón. Entonces Dios se enojó y le dijo Dios a Moisés, correte porque a estos los extermino. Literalmente. Lea versículo, capítulo 16, es precioso, tiene mucha enseñanza. Y Dios le dice, correte porque a estos los barro. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Dice, pero sí, Señor, sacame todo. Tengo 2,5 millones de dolores de cabeza, sacámelo todo. No, se postró delante de él. Él y Aarón se postraron. Dijeron, Señor, hay muchos que no tienen nada que ver. ¿Por qué van a ser castigados?
Se pusieron a interceder. Entonces Dios le dio una salvedad. Le dijo, bueno, mira, los que no tienen nada que ver, decirle que huyan porque a los otros los hago bolsa. Y como fue el negocio de Dios, ellos tuvieron que hacer caso y fueron y dijeron, miren, sepárense de esto porque Dios está enojado y la cosa viene dura. ¿Sabe qué hizo Dios? Cuando se separaron y quedaron los rebeldes, todos remanifestados, dice la palabra de Dios que la tierra se abrió. Dice, la tierra abrió su boca, escuche esto, y descendieron vivos al Seol. Tremendo. Los rebeldes. Se cerró la tierra, imagínense cómo quedaron los otros. ¿Sabe cómo quedaron? Quedaron rechiflados. Siguieron locos. ¿Qué hiciste, Moisés? ¿Cómo mandaste matar a toda esa gente? Se le levantaron de nuevo y otra vez murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y otra vez le dice, correte porque ahora sí que los reviento a todos. Y otra vez se postraron Aarón y Moisés a interceder a favor del pueblo. Qué corazón. ¿Cuánto para aprender? Les recomiendo lea Números capítulo 16. Yo se lo estoy parafraseando, estoy contando. Vete el relato. Se postran sobre nosotros y empiezan a clamar. Y es ahí cuando Dios dice, quédate tranquilo. Por tu oración no los voy a destruir, pero esto van a aprender. Entonces, busca una vara de cada uno de los líderes, porque yo voy a mostrar a quién yo respaldo. Y es ahí que viene lo de la vara. Porque Dios valida gente que le obedece, aún, porque a veces algunos creen que cuando uno obedece a Dios, todo el mundo, ¡oh, qué tremendo, qué grande, seguí así! No, te van a querer comer las carnes cuando te vuelvas obediente a Dios. Entonces, pastor, tendrás el respaldo del cielo. Pero no esperes aplauso por ser fiel. Todavía te van a cascotear. ¿Sí? Estamos aprendiendo, Juan, en un plan que tenemos que se llama Leamos Juntos la Biblia. Y estamos en esos procesos donde Jesús le dice, muchachos, prepárense porque yo me voy y ustedes los van a aborrecer. Y cualquiera que lo mate va a creer que sirve a Dios. Le pinta un panorama de rosa terrible. Entonces, pero a mí me gusta la Biblia porque es real. Porque ya, a mí me dijeron una cosa, al final es otra. No, nadie te dijo otra cosa. Lo que sí te digo que vas a ver validación del cielo con aceleración a aquellos que realmente sean obedientes a Dios. ¿Y sabe qué era la función de un sacerdote? Era interceder delante de Dios por el pueblo. Entonces Dios en realidad no es que quería matar al pueblo, los estaba probando como sacerdote. Cuando le decía, a esto los barro todo, ¿qué hicieron ellos? Se postraron. No, Señor, no, papá, no, por favor, no lo haga. Ten piedad del pueblo. ¿Qué estaban haciendo? Cumplir el propósito de Dios, porque habían sido llamados para eso. Pero algunos cuando le hacen algo ya se olvidan, se ponen en Señor, que descienda fuego del cielo, consuma. No entendieron nada del propósito de Dios, que Dios es un Dios de amor. No, le tocaron el ego, lo tocaron a ellos. ¿Quién son ellos? Diga conmigo, ¿cuánto tenemos que aprender? Si yo creo que Dios trae aceleración, me lo dijo. Pero Dios va a traer aceleración sobre aquellos que sean fieles al propósito y sean obedientes al propósito. Aunque los demás no te aplaudan, aunque te tiren piedrazo y te peguen en el coco, no importa, Dios va a traer validación y de manera acelerada. Primera clave. Esa es la primera clave. Ahora vamos a ver la segunda. Creo que la terminé más o menos, ¿sí? Porque me estoy acordando, parece mentira, hasta el cerebro me está funcionando. Terrible. La segunda clave, ¿sabe cómo funcionó eso del reverdecimiento? ¿Cómo se llama? El florecimiento, el echar renuevo y producir fruto. Cuando la vara se expuso en la presencia de Dios. Diga conmigo, primera clave, obediencia al propósito. Diga conmigo, segunda clave, exponerse a la presencia de Dios. Wow. Esto es tremendo. Porque hay gente que obedece pero no ora nunca. Entonces,
cambia la cosa. Pero la segunda clave es que esas varas, tremendo. Yo me digo que me sentía la vara, porque digo, lo que habrá sido, los hombres no podían entrar ahí, solamente el sumo sacerdote. Aarón tenía solo permiso para entrar ahí, Moisés. Mire, yo el otro día estaba leyendo la Biblia y leí esa parte, no me acuerdo del versículo porque no tomé en cuenta la cita, pero lo leí muchas veces y cuando Dios dice, los demás, yo me voy a manifestar a ellos por visiones, por sueños, solo con Moisés hablaré cara a cara. Digo, yo quiero eso, Señor. ¿Cómo se logra? Exponiéndose a la presencia de Dios. No un Dios que está afuera, al Dios que tengo adentro. Pero ¿cómo hago para que se manifieste? Estamos en una reunión. El viernes estuve en 2 reuniones de pastores. Un lujo. Oré a la mañana con un grupo de pastores de Rosario y a la tarde oré acá con un grupo de pastores. Los 2 momentos de oración fueron gloriosos, distintos pero gloriosos. Y en los 2 momentos tuve una experiencia, esa que dice el salmista David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Cuando vos te expones a la presencia de Dios, tiene que llegar ese momento que puedas contemplar y disfrutar la presencia de Dios. Si no logras eso, no será más que un acto religioso, una liturgia de la iglesia. Pero cuando vos te expones a la presencia de Dios y empezás a disfrutar, lo que te va a pasar es que todo lo que se había muerto va a cobrar vida. La vara va a empezar a reverdecer. Posiblemente esa vara jamás había dado un fruto. Pero de repente, sin estar conectada al árbol, pero estaba conectada a la fuente de la vida del universo. Se expuso a la fuente de la vida. Estuvo por años conectada a la fuente de su vida natural, que era el tronco, que era el árbol. Pero ni así posiblemente dio fruto. Por eso se transformó en vara de apoyo. Pero ahora esa vara se expone a la presencia de Dios y se conecta no con el tronco, con su fuente de vida natural, se conecta con la fuente de la vida sobrenatural que le da vida a todo el universo. ¿Cómo no va a explotar lo que no pasó en años en pocos tiempos? ¿Cómo no va a haber aceleración? Impresionante. Impresionante lo que sucedió. Pero no sucedió con las otras 11 varas. Porque estaban llenas de orgullo, de soberbio, de contienda. Pero este que se había metido en el propósito de Dios y lo había demostrado, porque aun cuando Dios lo probó, él dijo, Señor, no podés hacer eso. No es que Dios se le salió la chaveta, Dios lo estaba probando a Aarón y a Moisés. A ver si realmente tenían el corazón para lo que habían sido llamados. Y se pusieron a clamar a favor del pueblo cuando Dios los quería destruir. Pero era más fuerte el llamado, el propósito que había en ellos. Y ahora estaban ahí expuestos ante la presencia de Dios. Y pasó lo que nadie... Porque, a ver, cuando Dios dice, reverdecerá la vara de aquel que yo eligiere, qué sé yo me hubiera imaginado que, qué sé yo, que iba a tener algún poquito de colorcito verde. No. Se cubrió de corteza. Floreció. Arrojó renuevos y brotes y produjo fruto. Diga conmigo, completo. No lo escucho, diga completo. Diga conmigo, alcanzó el sumum. ¿En cuánto fue? ¿En 12 años? No, en horas. Diga conmigo, aceleración. Diga conmigo, aceleración. Diga conmigo, aceleración. Entonces, exponerse a la presencia de Dios es la clave. Y quiero compartirle un último versículo. Porque cuando estaba pensando en esto, Dios me estaba hablando, me vino a la mente algo inmediatamente. Porque esa vara resucitó, diga conmigo, la vara resucitó. Y me empezó a llover todos los pasajes de resurrección. Habéis sido resucitado con Cristo. No, me empezó a llover. No, para ese otro mensaje, ya es mucho.
pero la verdad me empezó a llover. Pero sí algo les quiero dejar. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, porque esto es lo que va a pasar ahora, como broche de oro. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 15, hay un relato que lo prediqué muchas veces en reuniones evangelísticas, que muchas veces me conmovió el corazón este relato, muy fuerte. Si usted lee y se hace un protagonista de cada uno de los relatos, hay relatos que son muy fuertes emocionalmente, manifestaciones de poder, y este es uno de ellos. Lucas 7, 11 al 15 dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Fíjese que siempre hay diferencia entre discípulos y multitud. ¿Quiénes son los discípulos? Los que lo seguían y lo habían dejado todo y estaban comprometidos con él. ¿Quién es la multitud? Los que circunstancialmente estaban allí. Y de paso se lo dejo. Decida dónde está, si es parte de la multitud o parte de los discípulos. Déjelo ahí, no es el tema de hoy, pero ya que está se lo dejo. Dice, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. A ver, hagámonos el escenario. Jesús viene entrando a la ciudad con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y se enfrenta con una multitud que viene de frente. Estos vienen celebrando, vociferando, alabando a Dios. Y de frente viene una multitud llorando. Y entre todos ellos Jesús identifica a una mujer. ¿Por qué? Fíjese el cuadro. Era una mujer viuda. ¿Qué es una mujer viuda? Que ya había enterrado a su esposo. No es algo lindo enviudar. De hecho, es algo violento, es algo muy fuerte, mucho más en esa cultura donde el hombre era prácticamente todo. Pero le quedaba un hijo. Pero el único hijo, dije, hijo único de su madre viuda, dice la palabra, pero ese único hijo se le había muerto. ¿Cómo estaría esa mujer? Se te murió tu marido y ahora se te muere tu único hijo. O sea, ¿me sigue? Tiene noción trate de meterse en la escena. ¿Cómo no iba a venir una multitud llorando con ella? O sea, lloraban el dolor de ella. Aparte no murió un hombre grande, ya viejo, no, un jovencito, andá a saber qué pasó. Pero la tragedia venía de este lado. Y de este lado venía la unción, la gracia, la vida, el poder. Y se enfrenta. Yo lo veo en el mundo espiritual. El diablo acá riéndose como loco por el desastre que había hecho y la destrucción que había logrado. Y de este lado venía el Hijo de Dios triunfante, poderoso también, con poder para vencerlo. No había alternativas. De allá no había esperanza. Y parece loco, porque cuando uno obra en la dimensión espiritual, va a decir locuras. Entonces seguimos leyendo el relato. Dice, cuando el Señor la vio, ¿a quién vio? A la viuda, la que llevaba a enterrar su único hijo. Dice, y cuando el Señor la vio, ¿qué le pasó? Se compadeció de ella. Mire lo que le dijo. No llore, estás loco. ¿Cómo le va a decir no llore? Perdió su marido y acaba de perder su único hijo. ¿Cómo le va a decir no llore? Porque cuando hablamos por lo que vemos en el Espíritu, podemos decir en coherencia. Porque hablamos lo que no se puede humanamente, pero lo que Dios es capaz de hacer. ¿Se entiende? No llores. Y acercándose, tocó el féretro. La vida tocando la muerte. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. ¿Se imagina estar ahí, ver eso? ¿Se imagina el corazón de esa madre? No se murió de un ataque al corazón porque estaba Jesús ahí. Porque pasar del inmenso dolor a la tremenda alegría es una cosa muy fuerte. O sea, ¿me sigue? ¿O soy yo el único loco que vuelo y me imagino? Se metió en el relato, es tremendo.
¿Pero qué veo de esto? ¿Sabe qué veo en ese joven? La vara de Aarón. Estaba muerta. No había posibilidad de que viva. Ya era todo lo que había. ¿Cuánto tardó en volverlo a la vida? Lo llamó y lo levantó, empezó a hablar y se lo dio a su madre. Diga conmigo, aceleración. Diga conmigo, en este tiempo de aceleración, Dios le va a dar vida a lo que se había muerto. Dios le va a dar vida a lo que se había muerto. Escuchamos un testimonio el otro día con algunos pastores y se lo hice escuchar a mi yerno, estábamos juntos ahí, al otro se lo mandé al grupo, de un pastor, qué sé yo, hace como más de 100 años atrás, que fue enviado al África y bueno, pero empezó a ministrar sanidad y Dios lo usaba en sanidades terribles. Y un buen día se le enferma a la esposa de tuberculosis y empieza a tener problemas cardíacos y se muere de tuberculosis y de un problema cardíaco. ¿Sabe qué hizo? Oró por la mujer, muerta. Le fue a pedir ayuda a un evangelista amigo de él que había orado por él cuando él se sanó al principio de su ministerio y los dos se pusieron a orar por la muerta. ¿Sabe qué pasó? La mujer resucitó. ¿Pero sabe cómo resucitó? Sin tuberculosis y sin problema cardíaco. La vara de Aarón. Cerrá los ojos. Porque hay algo que Dios va a hacer aceleradamente. ¿Pero qué es lo que va a hacer, pastor? Va a resucitar. Le va a dar vida. De manera sobrenatural y acelerada. A todo lo que el diablo te dijo, nunca lo vas a lograr. Por más que te lo haya dicho Dios. Es más, hasta te hizo dudar si Dios te había hablado. Y Dios dice, aceleración. Aceleración, estoy apurado, dice el Señor. Están demasiado asustados, demasiado quietos. Aceleradamente. Lo que tardaba 5 o 12 años con la vara, la presencia de Dios, exponerse a la presencia hizo que en unas horas cobrara vida. Exponerse a aquel muerto hijo de aquella madre viuda a la presencia de Cristo hizo que en un instante volviera a la vida aquel joven, que si murió de una enfermedad se levantó sano, igual que Lázaro cuando se murió enfermo, cuando resucitó sano, claro. Pero cuando te expones a la presencia de Dios, cualquier saldo de fracaso que el diablo te haya dejado, cualquier cosa buena que Dios te haya dado y se había muerto, Él la va a vivificar en poco tiempo de manera acelerada. Aceleración en la manifestación de la validación del cielo sobre el propósito de Dios en tu vida. Pónganse de pie todos los que están acá. Oh, papito. Todos los que están mirando por la transmisión, los que ven en diferido, reciban esta palabra. Reciban vida donde quiera que estén. Aceleración es lo que Dios me dijo que va a hacer. Si te cuesta obedecer, si te cuesta, hoy es un día de determinarte. Determinarte a hacerte fiel a Dios. Determinate a exponerte a la presencia de Dios, porque el exponerte a su presencia te va a dar vida, no vida natural, te va a dar la vida Zoe, la vida sobrenatural de Dios, que va a invadir tu vida natural y va a vivificar tu cuerpo y te va a traer sanidad y te va a traer liberación y te va a romper todos los yugos, todas las cadenas que no te dejaban avanzar, que no te dejaban afirmar, que no te permitían servir a Dios, que no te permitían ser fiel. Se cae todo eso, porque todo lo que tiene que ver con la obra del diablo que ha matado en tu vida cobrará vida por exponerte a la presencia de la fuente de la vida del universo. Urra crera vaya coi saraba senda namasaya.
solo unos minutos para que activar la palabra. La palabra ya ha sido dada, pero ahora comienza el proceso de vivificación acelerada. Ahora comienza el proceso de vivificación acelerada. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Declaro que va a haber un tiempo de gloria. Que la tristeza se va a transformar en gozo. Que el fracaso y el final que el diablo te había puesto se va a transformar en una nueva largada, en un nuevo inicio. Hay palabra de Dios sobre tu vida y Dios te dice aceleración. Padre, yo bendigo a cada uno de los recipientes de esta palabra. Bendigo a cada uno de esas almas, Señor, con un espíritu, y hablo al espíritu de cada uno de los que está escuchando esta palabra y les digo de parte del cielo: aceleración, aceleración, aceleración. Cobra vida, resucita, 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 resucita. Oh, comienza a reverdecer, comienza a florecer, comienza a echar renuevo, comienza a producir fruto de manera acelerada, acelerada, acelerada. Activo por el poder de la palabra profética esta semilla de vida en tu espíritu. Activo esta palabra profética, esta semilla de Dios en tu espíritu. Vas a ver la gloria, vas a ver el poder. Toma las determinaciones correctas, porque algo poderoso Dios hace en este tiempo con aceleración, con aceleración. Padre, declaramos tu bendición, celebramos la vida del Espíritu, celebramos el poder de lo alto y declaramos cielo abierto sobre cada una de nuestras vidas, sobre toda persona que está oyendo esta palabra y la tomó para sí, porque no la está escuchando por casualidad. Tú les has hablado y algo se ha soltado. Por eso, Dios, declaramos un tiempo nuevo de aceleración, de aceleración, de aceleración. Milagros, sanidad, liberación, ruptura de maldiciones. Vicios se rompen, maldiciones sobre la familia se cortan. Oh, recreera para crondara mayora vas a creer. Oh, recreere vere crondara masaya. Oh, recrita la mayore vese caida la baranda. Hay poder, 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 hay poder. En su presencia hay poder. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Te honramos, Dios. Gracias, Padre Santo. Amén. Wow. Tremendo. Quizá la vas a tener que volver a ver y seguir alimentándote de lo que Dios te ha hablado. Porque de hecho, vos lo vas a ver con tus ojos, lo vas a vivir en tu propia experiencia y Dios va a hacer algo realmente tremendo. Te bendigo en el nombre del Señor. A todos los amados que nos ven por esta plataforma de YouTube, un gusto, los amamos. De donde quiera que estés, de cualquier nación, provincia, ciudad, pueblito, donde quiera que te encuentres, te bendecimos desde Argentina. Muchas bendiciones. Ha sido un placer compartir con ustedes.